Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Me llamo Cristian Valdés y todavía me cuesta trabajo contar lo que pasó con mi primo, porque, aunque ya pasaron varios años, sigo soñando con ciertas cosas que vi dentro de su casa. Él y yo crecimos juntos en Veracruz, casi como hermanos. Durante mucho tiempo fue una persona tranquila, trabajadora y hasta medio tímida. Tenía un pequeño negocio de refacciones para lanchas, pero siempre estaba endeudado. Había semanas enteras donde apenas completaba para pagar empleados y llevar comida a su casa. Recuerdo que todo empezó a cambiar después de un viaje que hizo a Catemaco. Según dijo, fue solamente para despejarse unos días porque estaba desesperado y sentía que ya no podía seguir manteniendo a su familia. En ese tiempo debía dinero a mucha gente y varias personas ya lo estaban presionando fuerte. Cuando volvió, lo noté distinto. No era algo físico exactamente, sino una manera rara de comportarse. Sonreía demasiado, hablaba poco y se quedaba viendo fijamente a las personas como si estuviera pensando otra cosa. Las primeras semanas después de regresar fueron normales. Después comenzó a caerle dinero de formas que nadie entendía. Un contrato enorme apareció casi de la nada y luego llegaron otros más grandes. Su negocio creció tan rápido que muchos empezaron a decir que seguramente estaba metido en cosas ilegales. En menos de 6 meses dejó el local viejo y compró una bodega enorme cerca del puerto. También cambió su camioneta por otra blindada. Lo extraño era que jamás presumía nada, aunque claramente disfrutaba que todos hablaran de él. Mi mamá decía que había algo raro detrás de tanta suerte. Yo me burlaba de ella porque siempre fue muy supersticiosa, pero honestamente sí daba miedo ver cómo todo le salía perfecto. Si invertía dinero, ganaba el doble. Si compraba terrenos, al poco tiempo aumentaban muchísimo de valor. Hasta parecía que podía adivinar accidentes o problemas antes de que ocurrieran. Varias veces canceló viajes minutos antes de choques o tormentas fuertes. La gente comenzó a buscarlo para pedirle consejos, como si tuviera algún don extraño para saber cosas. Su esposa también cambió bastante. Antes era alegre y muy platicadora, pero después del viaje de mi primo, casi no convivía con nadie. En reuniones familiares permanecía callada y se notaba cansada todo el tiempo. Los niños, que normalmente eran inquietos, comenzaron a comportarse demasiado serios. Una ocasión me tocó escuchar al más pequeño hablando solo en el patio durante la noche. Pensé que estaba jugando, pero cuando me acerqué dejó de hablar inmediatamente y se quedó observándome con una expresión que todavía recuerdo perfectamente. La última vez que convivimos tranquilos fue durante una carne asada en su nueva casa, una propiedad enorme a las afueras de la ciudad. Tenía cámaras, bardas altísimas y hasta hombres armados vigilando la entrada. Todo parecía exagerado, pero él aseguraba que necesitaba protección porque ya manejaba mucho dinero. Esa noche noté algo que me dejó incómodo. Mientras todos cenábamos, mi primo desapareció unos minutos. Lo encontré parado frente a una pared del jardín, murmurando cosas muy bajito mientras enterraba algo pequeño bajo la tierra húmeda. Después de aquella reunión, dejé de verlo algunos meses porque empecé a trabajar fuera de la ciudad. Mientras tanto, su fortuna siguió creciendo de una manera absurda. Compró otras 2 casas, abrió negocios nuevos y comenzó a moverse con escoltas armados incluso para trayectos cortos. A simple vista parecía que estaba viviendo el sueño de cualquiera, pero cada vez que alguien hablaba de él, mencionaba también algo extraño.
Personas cercanas terminaban enfermas o sufrían accidentes raros después de pasar demasiado tiempo conviviendo con mi primo. Al principio, nadie relacionó las enfermedades con él. Su contador sufrió un derrame cerebral sin explicación médica. Luego uno de sus choferes desarrolló una infección extraña en la piel que los doctores nunca pudieron identificar. Una empleada doméstica empezó a perder cabello y dientes en cuestión de semanas. Mi tía juraba que era pura coincidencia, aunque admitía que la casa siempre se sentía pesada, como si el aire estuviera encerrado. Cada visita terminaba con dolor de cabeza, náuseas o pesadillas intensas que duraban varios días. La situación empeoró cuando su esposa perdió la vista casi de repente. Según contaron los médicos, sus ojos estaban completamente sanos, pero ella decía que todo se había vuelto negro una madrugada después de escuchar pasos alrededor de su cama. Desde entonces, permanecía encerrada en un cuarto oscuro, hablando poco y reaccionando con miedo cuando alguien mencionaba el viaje a Catemaco. Mi primo comenzó a verse agotado, ojeroso y muy nervioso. Aunque tenía dinero de sobra, parecía vivir aterrado de algo que nadie más podía entender completamente. Sus hijos también comenzaron a comportarse raro. Varias veces despertaban en medio de la noche diciendo frases extrañas con voces graves que no parecían de niños. Una ocasión grabaron al menor dormido mientras murmuraba palabras incomprensibles y al reproducir el video lentamente se escuchaba claramente otra voz respondiéndole desde algún lugar de la habitación. Nadie supo explicar aquello. Después de eso, las nanas renunciaron una tras otra. Decían que en la casa se escuchaban golpes dentro de las paredes y pasos caminando sobre el techo de madrugada. Yo intenté mantenerme lejos de todo aquello porque honestamente pensaba que la familia estaba cayendo en paranoia. Pero una noche, mi primo me llamó completamente desesperado. Tenía la voz temblorosa y apenas podía hablar. Me pidió que fuera a verlo porque necesitaba contarme algo urgente. Escuché ruido detrás de él, como muebles arrastrándose o personas corriendo. Antes de colgar solamente alcanzó a decir que había cometido un error muy grande y que ya no sabía cómo detener lo que estaba pasando dentro de su casa. Llegué cerca de las 2 de la mañana. Desde afuera noté que las luces estaban apagadas, excepto por una ventana del segundo piso donde parpadeaba una luz roja muy tenue. Los escoltas no estaban y el portón principal permanecía abierto. Apenas crucé el jardín, sentí un olor horrible, parecido al hierro oxidado y humedad podrida. Toqué varias veces sin recibir respuesta. Entonces escuché un golpe seco proveniente del interior, seguido de un llanto ahogado que reconocí inmediatamente. Era la voz de mi primo pidiendo ayuda entre susurros desesperados. Empujé la puerta principal y entré lentamente porque algo dentro de mí ya quería salir corriendo. La casa estaba completamente oscura, excepto por unas veladoras colocadas en el piso, formando figuras extrañas. Había manchas negras en las paredes y un olor insoportable que me revolvió el estómago casi de inmediato. Mientras avanzaba, escuchaba murmullos provenientes del segundo piso, como varias personas rezando al mismo tiempo. Lo peor era que reconocía una de las voces. Era la de mi primo, pero sonaba agotada y rota, como si llevara días llorando. Subí las escaleras con el teléfono iluminando apenas unos pasos adelante. En el pasillo encontré símbolos dibujados con sangre seca alrededor de las puertas. Algunos parecían cruces deformadas y otros tenían formas que jamás había visto. Escuché un golpe fuerte dentro de la habitación principal y corrí hacia allá. Cuando abrí la puerta me quedé paralizado. Mi primo estaba sentado en el suelo, completamente desnudo, con las manos ensangrentadas. Se arrancaba las uñas lentamente mientras lloraba y repetía que todavía faltaba pagar una deuda muy antigua. Intenté acercarme para detenerlo, pero comenzó a gritar desesperado. Me pidió que no lo tocara
porque ya era demasiado tarde. Dijo que todo había empezado en Catemaco, durante un ritual realizado por un hombre que conoció cerca del lago. Según él, aquella entidad prometió riqueza absoluta a cambio de algo que jamás explicó claramente en ese momento. Al principio creyó que solamente debía entregar animales y seguir ciertos rituales. Pero con el paso de los meses, entendió que cada éxito alimentaba algo mucho más peligroso y hambriento. Mientras hablaba, escuchamos pasos corriendo en el techo de la casa. Eran rápidos, pesados y completamente imposibles, porque afuera seguía lloviendo fuerte. Mi primo comenzó a temblar como si supiera exactamente quién había llegado. Entonces señaló hacia el closet del cuarto. Las puertas se abrieron lentamente solas y apareció uno de sus hijos caminando dormido. Tenía los ojos completamente blancos y la boca llena de sangre seca alrededor de los labios. Sin dejar de mirarnos, empezó a hablar con una voz gruesa que claramente no pertenecía a un niño. Aquella voz dijo que el tiempo había terminado y que la deuda debía completarse antes del amanecer. Mi primo cayó de rodillas, suplicando mientras se golpeaba la cabeza contra el piso. Yo agarré al niño para intentar despertarlo, pero su cuerpo estaba helado y rígido. De pronto, todas las luces de la casa comenzaron a encenderse y apagarse al mismo tiempo. Escuché gritos provenientes de otras habitaciones, junto con un sonido horrible parecido a uñas raspando las paredes. El niño entonces señaló directamente hacia mí sin dejar de sonreír. Corrí hacia el pasillo buscando a los demás, pero encontré algo todavía peor. Las paredes estaban cubiertas con frases escritas en sangre fresca. Todas repetían la misma oración una y otra vez. Decían que nadie podía quedarse con regalos ajenos sin terminar pagando completo. En el cuarto de los niños encontré a la esposa de mi primo arrodillada junto a la cama, completamente ciega, rezando mientras se tapaba los oídos. Ella repetía que aquella cosa ya estaba dentro de la casa desde hacía mucho tiempo y jamás pensaba irse realmente. Intenté sacar a la esposa y a los niños de la casa, pero algo extraño estaba ocurriendo con las puertas. Cada vez que llegábamos a la entrada principal, aparecíamos nuevamente en el pasillo del segundo piso. Mi primo seguía llorando detrás de nosotros mientras los focos explotaban uno por uno. Entonces comenzó a confesar cosas que jamás imaginé escuchar. Admitió que durante aquel ritual aceptó entregar poco a poco la salud y la vida de quienes más amaba. Pensó que tendría años antes de pagar realmente, pero la deuda había vencido. De repente, los niños comenzaron a convulsionarse al mismo tiempo. Sus voces se mezclaron con aquel tono grave que ya había escuchado antes. Repetían exactamente las mismas palabras mientras señalaban a su padre. Mi primo cayó al suelo y empezó a vomitar sangre negra sobre los símbolos dibujados alrededor de la habitación. En ese momento entendí que aquella cosa no quería llevárselos a todos. Había venido específicamente por él. La casa completa crujía como si estuviera hundiéndose lentamente, mientras un olor podrido llenaba cada rincón del lugar. La esposa de mi primo comenzó a gritar que las ventanas estaban abiertas. Aproveché ese momento para cargar al niño menor y correr hacia una de ellas. Logré romper el vidrio usando una silla y ayudé a sacar primero a los pequeños. Después saqué a su mamá casi arrastrándola porque apenas podía caminar. Cuando volteé hacia atrás para buscar a mi primo, lo vi parado en medio del cuarto, observándonos fijamente. Ya no lloraba. Solamente repetía algo muy despacio mientras sonreía con una expresión completamente vacía y derrotada. Entonces las luces se apagaron por completo. Escuché un ruido seco, parecido a muchas ramas quebrándose al mismo tiempo, seguido de un grito tan fuerte que todavía puedo recordarlo perfectamente. Los niños comenzaron a llorar afuera mientras la lluvia caía con muchísima fuerza. Segundos después, todas las ventanas de la casa explotaron hacia afuera.
El estruendo alertó a vecinos y policías que llegaron pocos minutos más tarde. Cuando finalmente entraron al lugar, encontraron a mi primo muerto en el segundo piso, con el cuerpo cubierto por heridas imposibles de explicar médicamente. Las investigaciones duraron meses. Algunos dijeron que estaba involucrado con sectas o narcotráfico, pero jamás encontraron pruebas claras. Los símbolos fueron borrados y la casa quedó abandonada después de aquello. La esposa y los niños se mudaron lejos de Veracruz para empezar otra vida, aunque ninguno volvió a ser el mismo. Ella nunca recuperó la vista y los niños necesitaron tratamiento psicológico durante años. Lo más extraño fue que, después de la muerte de mi primo, todas las personas enfermas relacionadas con él comenzaron a mejorar lentamente. Yo jamás regresé a Catemaco después de esa noche. Incluso escuchar ese nombre me provoca escalofríos horribles. A veces todavía despierto cerca de las 3 de la mañana recordando la expresión de mi primo antes de morir. No parecía alguien arrepentido ni asustado. Parecía una persona que finalmente entendió demasiado tarde el verdadero precio de conseguir todo lo que había deseado. Desde entonces aprendí que existen favores que nunca deberían aceptarse, porque hay deudas capaces de destruir generaciones enteras antes de quedar completamente saldadas. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Renato Cárdenas y todavía me cuesta trabajo contar esto sin sentir un hueco horrible en el estómago. Crecí en un pueblo pequeño de Oaxaca, donde mi madre trabajaba como curandera desde antes de que yo naciera. La gente llegaba de madrugada buscando remedios para enfermedades raras, problemas familiares o limpias extrañas. Desde niño, aprendí que había cosas que no debían tocarse, sobre todo cuando alguien intentaba controlar el amor ajeno usando trabajos que terminaban saliendo mal. Mi madre siempre decía que las peores desgracias empezaban cuando una persona quería obligar a otra a quedarse a su lado. Nunca hablaba de eso como superstición, sino como algo que había visto demasiadas veces. Recuerdo noches enteras escuchando a mujeres llorar afuera de la casa después de pagar amarres que terminaron destruyendo familias completas. Mi hermana Julia escuchaba esas historias igual que yo, pero jamás creyó realmente en el peligro. Decía que nuestra madre exageraba para asustarnos desde pequeños y mantenernos alejados de ciertas prácticas. Julia se casó joven con un hombre llamado Esteban, un albañil tranquilo que parecía quererla mucho al principio. Durante varios años vivieron sin problemas graves y tuvieron una rutina bastante normal. Todo cambió cuando Esteban comenzó a irse durante días enteros, diciendo que tenía trabajo fuera del pueblo. Después descubrimos que veía a otra mujer en una comunidad cercana. Mi hermana cayó en una tristeza pesada que la fue consumiendo poco a poco. Apenas comía, dejó de visitar a nuestra madre y pasaba tardes completas encerrada en silencio. Una noche, llegó llorando a la casa de mi madre, mientras afuera caía una tormenta fuerte. Recuerdo perfectamente el olor a tierra mojada entrando por las ventanas y el sonido del viento golpeando las láminas. Julia confesó que Esteban quería abandonarla definitivamente para irse con la otra mujer. Mi madre intentó tranquilizarla y le pidió aceptar la separación antes de hacer una tontería. Le repitió muchas veces que ningún hombre valía el precio de jugar con fuerzas peligrosas. Julia prometió escucharla, pero su mirada decía otra cosa completamente distinta. Durante las semanas siguientes apenas supimos de ella. Algunas vecinas comentaban haberla visto caminando hacia las partes más alejadas del monte, donde vivía gente dedicada a trabajos oscuros que pocos reconocían abiertamente. Mi madre comenzó a ponerse nerviosa y varias veces quiso ir a buscarla, aunque terminaba arrepintiéndose antes de salir.
Una madrugada preparó una limpia para Julia sin decirnos exactamente qué sentía. Mientras acomodaba hierbas sobre la mesa, noté que le temblaban las manos como nunca antes le había pasado. Aquello me dejó intranquilo desde ese momento. Casi un mes después, Esteban regresó de repente a la casa de Julia como si jamás hubiera pensado abandonarla. Todos en el pueblo comenzaron a hablar del asunto porque él parecía transformado completamente. La seguía a todas partes, no quería despegarse ni para trabajar y reaccionaba con desesperación cuando ella se alejaba unos minutos. Julia estaba feliz al principio, convencida de haber recuperado su matrimonio. Mi madre, en cambio, dejó de visitarla y empezó a rezar cada noche encerrada en su cuarto, algo que jamás hacía antes. Los primeros días después del regreso de Esteban parecían normales, aunque había detalles extraños difíciles de ignorar. Dejaba de trabajar con cualquier pretexto para quedarse sentado observando a Julia durante horas completas. Si ella salía al patio, él iba detrás. Si entraba a otro cuarto, él esperaba afuera de la puerta respirando agitado. Varias veces lo encontré despierto en plena madrugada, mirando fijamente hacia el techo de la casa. Cuando le preguntaba qué hacía, respondía con una sonrisa rara que inmediatamente me ponía incómodo y nervioso. Mi madre decidió visitar a Julia después de casi 2 semanas, evitando acercarse. Apenas cruzó la puerta, noté que su expresión cambió por completo. Caminó lentamente por la sala mientras observaba las paredes como si escuchara algo que nosotros no podíamos oír. Esteban permaneció sentado en un rincón sin quitarle la vista de encima. Durante la comida casi no habló y mantenía los dedos enterrados en la madera de la mesa con una fuerza exagerada. Antes de irnos, mi madre me pidió en voz baja que no regresara solo a esa casa nunca. Esa misma noche comenzaron los primeros ataques. Julia llegó corriendo hasta nuestra casa, cerca de las 2 de la mañana, completamente alterada. Esteban había despertado gritando mientras se golpeaba contra la pared del dormitorio. Según ella, repetía que había personas negras rodeando la cama observándolo dormir. Decía que no tenían rostro y que se movían arrastrándose lentamente por el piso. Cuando intentó calmarlo, él comenzó a llorar desesperadamente como un niño pequeño. Mi madre preparó hierbas para tranquilizarlo, aunque pude notar miedo verdadero en sus ojos cansados. Con el paso de los días, la situación empeoró demasiado rápido. Esteban dejó de comer casi por completo y comenzó a bajar de peso de manera alarmante. A veces permanecía sentado durante horas con la mirada perdida mientras murmuraba palabras imposibles de entender. Julia insistía en que todo era consecuencia del estrés y los celos, pero ya nadie le creía. Una tarde, mientras lo ayudaba a levantarse de la cama, descubrí marcas profundas de dientes en sus brazos. Parecía haberse mordido a sí mismo hasta romper la piel sin darse cuenta. Mi madre finalmente enfrentó a Julia y le exigió decir la verdad sobre lo que había hecho. Después de mucho insistir, confesó que visitó a un brujo en una comunidad apartada de la sierra. El hombre le aseguró que podía recuperar a Esteban usando un trabajo especial para despertar obsesión absoluta. Según ella, tuvo que llevar fotografías, ropa usada y tierra tomada de una tumba reciente. Mi madre perdió el control al escuchar eso. Le gritó que jamás debió aceptar algo relacionado con muertos, porque esas entidades siempre cobraban el favor de alguna manera. Desde aquella confesión comenzaron a ocurrir cosas todavía más perturbadoras dentro de la casa. Las lámparas se apagaban solas cada madrugada, exactamente a la misma hora, y el olor a carne podrida aparecía sin explicación en los pasillos. Julia empezó a escuchar pasos alrededor del dormitorio, incluso cuando Esteban permanecía inmóvil junto a ella. Una noche encontró sangre fresca debajo de la cama, aunque él aseguraba no recordar haberse lastimado. Lo peor era que cada día parecía más débil,
pero al mismo tiempo su mirada se volvía más agresiva y desconocida. Todo terminó de salirse de control durante una madrugada lluviosa en la que Julia llegó golpeando nuestra puerta con desesperación. Venía cubierta de sangre y apenas podía respirar del miedo. Nos contó que despertó porque escuchó ruidos húmedos dentro del cuarto, como si alguien estuviera desgarrando carne lentamente. Cuando encendió la lámpara, encontró a Esteban sentado junto a la cama, mordiéndose los brazos con fuerza brutal. Tenía pedazos de piel colgando de la boca y seguía arrancándose carne mientras lloraba y repetía que debía sacarlo antes de que entrara completamente. Mi madre tomó varias cosas de su altar y fuimos inmediatamente a la casa. Desde afuera podía escucharse a Esteban golpeando paredes y muebles como un animal atrapado. Apenas entramos, sentí un olor insoportable mezclado con humedad y sangre vieja. Encontramos marcas negras extendidas sobre el piso del dormitorio, formando figuras extrañas alrededor de la cama. Esteban estaba tirado boca arriba, respirando con dificultad, mientras movía los ojos frenéticamente hacia las esquinas del cuarto. Cuando nos vio entrar, comenzó a gritar que las sombras ya estaban dentro de él y querían quedarse. Mi madre intentó limpiarlo usando humo de copal y rezos antiguos que había aprendido de su abuela. Durante algunos minutos Esteban pareció tranquilizarse, pero de pronto comenzó a convulsionarse violentamente sobre el colchón. Recuerdo claramente cómo sus uñas se rompían al raspar la madera de la cabecera. Julia lloraba abrazándolo, mientras él repetía que no lo dejaran dormir porque las figuras se acercaban cuando cerraba los ojos. En un momento abrió la boca y comenzó a reírse con una voz distinta, más grave, como si alguien hablara desde muy adentro de su cuerpo. Aquella noche nadie durmió. Permanecimos encerrados esperando que amaneciera mientras Esteban alternaba entre largos silencios y ataques salvajes. Cerca de las 4 de la mañana ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Las puertas de la casa comenzaron a cerrarse solas una tras otra, aunque no corría viento. Después escuchamos pasos alrededor del techo de lámina, lentos y pesados, como si varias personas caminaran encima de nosotros. Mi madre se puso pálida y comenzó a rezar más fuerte. Dijo que aquello ya no era solamente un trabajo oscuro, sino algo alimentándose de él. 2 días después, Esteban murió en el hospital regional. Los doctores hablaron de infección grave y daño psicológico extremo, aunque ninguno pudo explicar realmente las heridas que él mismo se había provocado. Julia quedó destruida emocionalmente y regresó sola a su casa unas semanas más tarde. Mi madre le pidió abandonar el lugar para siempre, pero ella se negó porque decía sentir todavía la presencia de Esteban ahí dentro. Al principio pensé que era dolor por la pérdida. Luego empecé a notar cosas imposibles cada vez que iba a visitarla durante las noches. Las luces seguían apagándose exactamente a la misma hora y el olor podrido aparecía sin motivo aparente. Julia aseguraba escuchar respiraciones cerca de su cama, aunque dormía completamente sola. Una tarde encontré marcas de manos negras alrededor de las paredes del dormitorio, como si alguien hubiera apoyado los dedos llenos de ceniza húmeda. Cuando intenté limpiarlas, dejaron manchas oscuras imposibles de quitar. Esa noche, mi hermana me confesó algo temblando de miedo. Sentía que aquello no había muerto con Esteban y seguía esperando dentro de la casa buscando otro cuerpo donde quedarse. Después de escuchar a Julia, mi madre tomó una decisión que llevaba días evitando. Dijo que la casa debía cerrarse antes de que aquella cosa terminara pegándose a otra persona. Durante años, había conocido casos similares relacionados con trabajos hechos usando tumbas recientes y obsesiones amorosas. Según ella, esas entidades
no cumplían deseos gratuitamente, sino que buscaban alimentarse del sufrimiento y quedarse donde encontraran miedo constante. Esa misma tarde comenzamos a sacar las pertenencias más importantes, mientras el ambiente dentro de la casa se sentía cada vez más pesado y sofocante. Mientras recogíamos ropa y documentos, empezaron a escucharse golpes suaves provenientes del dormitorio donde murió Esteban. Julia se quedó paralizada apenas oyó el ruido. Mi madre le ordenó no acercarse, pero ella insistió en entrar para demostrar que todo estaba vacío. Apenas abrió la puerta, comenzó a llorar desconsoladamente. Sobre la cama había marcas frescas hundidas en el colchón, como si alguien invisible estuviera sentado ahí observándonos. El olor a carne podrida regresó con tanta intensidad que terminé vomitando junto al pasillo mientras las lámparas empezaban a parpadear violentamente. Mi madre encendió veladoras alrededor de la habitación y comenzó un rezo mucho más agresivo que los anteriores. Nunca la había escuchado hablar así, usando palabras antiguas mezcladas con español y zapoteco. Los golpes dentro del cuarto aumentaron hasta convertirse en sacudidas brutales contra las paredes. Julia cayó de rodillas tapándose los oídos mientras repetía el nombre de Esteban. Entonces vimos algo moverse cerca del techo. No tenía forma clara, solamente una sombra espesa que parecía arrastrarse lentamente sobre las láminas ennegrecidas por el humo y la humedad acumulada durante años. La sombra descendió poco a poco hacia la cama, mientras el aire dentro del cuarto se volvía helado. Recuerdo sentir una presión terrible en el pecho, como si costara trabajo respirar. De pronto Julia empezó a temblar y abrió los ojos completamente desorientada. Caminó hacia la cama sin reaccionar cuando intentamos detenerla. Mi madre la sujetó con fuerza y le gritó que no escuchara lo que aquella cosa estuviera diciéndole. En ese instante, todas las veladoras se apagaron al mismo tiempo y escuchamos una voz ronca salir desde la oscuridad del dormitorio cerrado. No entendí claramente las palabras, pero mi madre sí. Sin pensarlo, tomó alcohol, hierbas secas y las lanzó sobre el colchón, encendiendo fuego inmediatamente. Las llamas crecieron tan rápido que el calor nos obligó a salir corriendo hacia el patio. Desde afuera escuchamos golpes desesperados dentro de la casa mientras el incendio avanzaba por las paredes viejas de madera. Los vecinos llegaron demasiado tarde para apagarlo. Cuando finalmente el techo colapsó, el ruido cesó de golpe. Nunca encontraron una causa oficial del incendio, aunque todos sabían que algo raro había ocurrido esa madrugada. Después de aquello, Julia abandonó Oaxaca y jamás volvió a involucrarse con ningún tipo de trabajo espiritual. Mi madre dejó de atender ciertos casos relacionados con amarres, porque decía que algunas puertas, una vez abiertas, jamás terminaban de cerrarse completamente. Yo todavía sueño con aquella voz saliendo de la oscuridad y con las marcas negras extendidas sobre las paredes quemadas. Han pasado muchos años desde entonces, pero cada vez que alguien habla de recuperar un amor perdido usando brujería, recuerdo el olor podrido de aquella casa consumiéndose entre las llamas. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Me llamo Mauricio y trabajé varios años como ingeniero de audio para artistas de Regional Mexicano en Monterrey. Nunca me habían pasado cosas realmente raras durante una gira, fuera de borrachos, pleitos o accidentes normales entre músicos. Pero hace casi 4 años conocí a Sergio Beltrán, un cantante que pasó de tocar en bares vacíos a llenar palenques enormes en menos de medio año. Al principio, todos pensamos que simplemente había tenido suerte,
aunque después entendí que detrás de su éxito había algo demasiado oscuro. La primera vez que vi a Sergio fue en un antro pequeño cerca de Guadalupe. Cantaba bien, pero tampoco destacaba demasiado entre tantos músicos buscando una oportunidad. Era serio, hablaba poco y siempre cargaba un cuaderno negro donde escribía letras o dibujos extraños. Recuerdo que después de las presentaciones se quedaba solo afuera del local fumando, mientras veía hacia el estacionamiento como esperando a alguien. Varias veces quise hacerle plática, pero tenía una mirada incómoda, como si estuviera cansado aunque apenas empezara la noche. Unos meses después, volvió a buscarme para trabajar juntos en una gira pequeña por el norte del país. Desde el primer ensayo noté que algo había cambiado muchísimo en él. Tenía más seguridad, mejor voz y una energía rara que hacía que todos le prestaran atención apenas entraba al cuarto. Incluso los dueños de los lugares empezaron a ofrecerle fechas mejores sin necesidad de negociar demasiado. Parecía que todo lo que intentaba le salía perfecto, como si alguien estuviera acomodándole el camino para que subiera rapidísimo. El crecimiento fue exagerado. En menos de 8 meses ya aparecía en estaciones nacionales, entrevistas y festivales, donde antes ni lo dejaban entrar como invitado. La gente se peleaba por tomarse fotos con él, y las mujeres literalmente lo seguían hasta los hoteles. Sergio disfrutaba todo eso, aunque había momentos donde se aislaba completamente del equipo. Cancelaba reuniones de repente y desaparecía durante horas sin decir a dónde iba. Cuando regresaba, siempre parecía agotado, sudando frío, con los ojos rojos y un olor extraño impregnado en la ropa. Ese olor fue lo primero que comenzó a preocuparme realmente. No era olor a sudor ni alcohol. Era parecido al drenaje mezclado con carne echada a perder. Pensé que tal vez algún animal muerto se había quedado atorado en el autobús de la gira, pero el aroma aparecía únicamente cuando Sergio estaba cerca. Los maquillistas empezaron a comentarlo entre ellos porque incluso después de bañarse, el olor seguía saliendo de su piel. Él se molestaba muchísimo cuando alguien mencionaba el tema y terminaba encerrándose solo en el camerino durante horas. Las cosas se pusieron más incómodas una madrugada en Torreón, después de un concierto enorme donde casi 40.000 personas corearon sus canciones. Mientras desmontábamos el escenario, uno de los fotógrafos del evento comenzó a revisar las imágenes en su computadora y se quedó completamente callado. Nos acercamos pensando que había captado algún accidente, pero lo que vimos nos dejó helados. En varias fotografías aparecía una sombra detrás de Sergio. No parecía una persona normal. Tenía una forma larga, torcida, y estaba demasiado cerca de él en cada imagen. El fotógrafo juraba que aquella sombra no estaba detrás de Sergio cuando tomó las imágenes. Incluso revisó otras fotos del público y del escenario para demostrar que no era una falla de iluminación. Lo más raro era que la figura solamente aparecía junto a él. Esa noche nadie quiso seguir hablando del tema, aunque varios terminaron borrando las fotografías por miedo. Sergio reaccionó peor de lo esperado cuando se enteró. Le arrebató la cámara al muchacho, destruyó la memoria frente a todos y después desapareció hasta el amanecer sin dar explicaciones. Conforme avanzó la gira, Sergio empezó a comportarse cada vez más extraño. Dejaba de comer durante días completos y apenas probaba agua o café. Aún así, tenía energía suficiente para brincar y cantar durante horas. Lo raro era que su aspecto empeoraba rápido. La piel se le veía gris, reseca y llena de manchas oscuras alrededor del cuello. El maquillista comenzó a usar capas gruesas de base para cubrirle pequeñas heridas que aparecían de repente en sus brazos. Sergio decía que eran alergias, pero nadie le creyó realmente. Una noche en Chihuahua me pidió que lo acompañara a comprar cigarros porque no quería salir solo. Durante el trayecto iba mirando constantemente por el espejo retrovisor, como esperando que alguien nos siguiera.
Cuando llegamos a una gasolinera vacía, me confesó algo que hasta hoy todavía me cuesta repetir. Dijo que meses antes había conocido a un hombre durante una fiesta privada en Ciudad de México. Según él, aquel sujeto le ofreció fama inmediata a cambio de hacer un pacto. Sergio lo contó riéndose, aunque tenía las manos temblando todo el tiempo. Yo pensé que estaba bromeando o que había consumido alguna droga fuerte antes del concierto. Pero mientras hablaba, comenzó a llorar sin control. Decía que desde aquella noche escuchaba una voz hablándole mientras dormía. Al principio solamente le pedía ciertas cosas pequeñas, como dejar animales muertos en carreteras o quemar fotografías antiguas de su familia. Después, las órdenes comenzaron a empeorar. Sergio aseguraba que si desobedecía, algo horrible le ocurría en el escenario. Por eso vivía aterrorizado cada vez que se acercaba la hora de cantar frente al público. Después de aquella confesión, intenté mantener distancia con él, aunque seguíamos trabajando juntos casi todos los días. La situación empeoró durante una presentación en Saltillo. Sergio empezó a sangrar de la nariz en plena canción, pero siguió cantando como si nada mientras la sangre le escurría por la boca. La gente pensó que era parte del espectáculo y comenzó a gritar emocionada. Cuando terminó el concierto, se encerró inmediatamente en el camerino. Desde afuera se escuchaban golpes fuertes y una especie de jadeos desesperados contra las paredes. Pasaron casi 20 minutos antes de que lográramos abrir la puerta entre varios guardias. Lo que vi adentro todavía me provoca náuseas cuando intento dormir. Sergio estaba tirado junto al espejo, retorciéndose sobre el piso mientras vomitaba decenas de insectos negros. Parecían cucarachas mezcladas con escarabajos mojados que se movían rápidamente entre su ropa. El cuarto olía a drenaje y carne podrida. Él apenas podía hablar, pero repetía desesperado que la voz estaba enojada y exigía sacrificios más grandes para conservar todo lo que había conseguido. Después de aquella noche, varios del equipo renunciaron inmediatamente. Nadie quiso volver a acercarse a Sergio, aunque los representantes intentaron ocultar todo diciendo que había sufrido una intoxicación alimenticia. Yo seguí trabajando únicamente porque necesitaba el dinero y porque sinceramente quería entender qué estaba pasando. Durante los siguientes conciertos, él comenzó a usar guantes y maquillaje más pesado para cubrir el deterioro de su cuerpo. Aún así, el olor podrido empeoraba cada semana. Algunas personas del público incluso comenzaron a desmayarse cerca del escenario sin explicación aparente. Sergio dejó de hospedarse con nosotros en hoteles y compró una mansión enorme en las afueras de Monterrey. Casi nunca permitía visitas, pero una madrugada me llamó completamente desesperado para que fuera a ayudarlo, porque decía que alguien había entrado a su casa. Cuando llegué, encontré todas las luces apagadas y las ventanas cubiertas con telas negras. Él estaba armado con un cuchillo de cocina, sudando exageradamente mientras revisaba cada cuarto. Juraba que escuchaba pasos y murmullos dentro de las paredes desde hacía varias noches seguidas. Mientras recorríamos la casa, noté cosas demasiado raras. Había veladoras derretidas en los pasillos, platos con carne cruda debajo de las escaleras y símbolos pintados con carbón en varias puertas. Sergio me llevó hasta un cuarto cerrado con cadenas donde guardaba docenas de libretas negras llenas de frases repetidas miles de veces. Algunas páginas tenían manchas oscuras que parecían sangre seca. Él aseguraba que despertaba escribiendo aquellas cosas sin recordar nada después. Lo peor era una frase que aparecía constantemente en casi todos los cuadernos. Todavía falta pagar. Aquella madrugada escuchamos un golpe fortísimo proveniente del sótano. Sergio comenzó a temblar apenas lo oyó y me suplicó que no bajáramos. Decía que la voz ya no solamente hablaba dentro de su cabeza, sino que también se manifestaba físicamente por las noches. Mientras discutíamos,
Algo empezó a raspar violentamente la puerta metálica que conducía abajo. No sonaba como un animal normal. Eran arañazos rápidos, desesperados, acompañados de una respiración húmeda que atravesaba claramente la madera. Sergio cayó de rodillas tapándose los oídos mientras gritaba que todavía necesitaba más tiempo. Yo quería salir corriendo, pero antes de reaccionar, la puerta del sótano comenzó a abrirse lentamente. Sergio se lanzó para cerrarla mientras lloraba y repetía oraciones incompletas. Durante unos segundos alcancé a ver oscuridad total detrás de la entrada y algo moviéndose adentro como varias sombras arrastrándose juntas. Entonces apareció una mano extremadamente delgada sujetando el borde de la puerta desde abajo. No parecía humana. Tenía dedos largos, negros y brillosos, como si estuvieran cubiertos de aceite. Sergio logró cerrar golpeando varias veces mientras gritaba completamente fuera de sí. Después de aquello, abandoné la casa y corté contacto con él durante semanas. Las noticias seguían mostrando su carrera como un éxito absoluto, aunque en redes sociales comenzaron a circular fotografías donde su rostro se veía cada vez más deformado. Algunas personas decían que usaba drogas pesadas, otras juraban que estaba enfermo. Finalmente desapareció después de un concierto en Guadalajara. Nadie volvió a verlo salir del recinto. La policía abrió una investigación cuando varios empleados denunciaron olores insoportables provenientes de su mansión abandonada en Monterrey días más tarde. La noticia explotó rápidamente en televisión y redes sociales. Durante varios días no se habló de otra cosa en Monterrey. Reporteros, policías y curiosos rodeaban la mansión esperando encontrar alguna pista sobre Sergio. Yo intenté mantenerme alejado porque todavía tenía miedo de todo lo que había visto, pero terminaron llamándome para declarar debido a mi cercanía con él durante la gira. Cuando llegué, el ambiente alrededor de la casa era insoportable. El olor podrido seguía saliendo desde adentro, incluso después de varios días completamente vacía. Los investigadores encontraron cosas horribles apenas comenzaron a revisar la propiedad. Debajo del jardín trasero descubrieron restos humanos enterrados en bolsas negras. Había huesos pequeños, ropa manchada y objetos personales de varias personas desaparecidas durante los últimos meses. La policía también halló animales mutilados dentro de congeladores industriales escondidos en el sótano. Nadie entendía cómo Sergio había logrado ocultar todo aquello sin levantar sospechas. Yo solamente podía recordar las veces que habló sobre sacrificios y aquella voz exigiéndole cosas cada vez peores para mantener su fama intacta. Lo peor apareció al fondo del sótano, detrás de una pared falsa cubierta con tablas viejas. Ahí encontraron una habitación completamente pintada con símbolos hechos usando sangre seca. Había veladoras consumidas, fotografías rotas y nombres escritos repetidamente sobre las paredes. En medio del cuarto había una silla metálica rodeada por montones de insectos muertos. Uno de los policías vomitó apenas entró porque el olor era demasiado fuerte. Según dijeron después, también encontraron grabaciones donde Sergio hablaba solo durante horas, suplicando que lo dejaran descansar, aunque fuera una sola noche. La investigación se volvió todavía más extraña cuando revisaron las cámaras de seguridad de la mansión. En las grabaciones de la última noche, Sergio aparecía caminando descalzo por los pasillos mientras parecía discutir con alguien invisible. En ciertos momentos, volteaba aterrorizado hacia rincones oscuros de la casa y comenzaba a golpearse la cabeza contra las paredes. Finalmente, bajó solo al sótano cerca de las 3 de la mañana. Después de eso, las cámaras dejaron de funcionar exactamente durante 40 minutos. Cuando volvieron, el sótano estaba vacío y Sergio ya no aparecía por ningún lado.
Meses después, el caso quedó prácticamente abandonado. Oficialmente dijeron que Sergio había escapado antes de que llegara la policía, aunque nunca encontraron movimientos bancarios, llamadas ni rastros de él en ninguna parte. Algunos exempleados juraron verlo caminando cerca de carreteras durante la madrugada, usando la misma ropa negra de sus conciertos y cubriéndose el rostro con una capucha. Yo nunca volví a verlo personalmente, pero todavía tengo pesadillas constantes desde aquella noche en su casa. A veces despierto escuchando rasguños debajo de mi cama y un olor podrido dentro del cuarto. Renuncié definitivamente al trabajo de las giras poco tiempo después. Vendí casi todo lo que tenía y me mudé lejos de Monterrey intentando olvidar aquella etapa. Sin embargo, hay algo que nunca he podido borrar de mi memoria. Durante mi última declaración, un policía me mostró discretamente una fotografía encontrada dentro del sótano oculto. En la imagen aparecía Sergio sonriendo frente a un espejo completamente negro. Detrás de él estaba aquella sombra larga y torcida. Pero esta vez la figura tenía el mismo rostro exacto de Sergio Beltrán. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.